Pedro I el mentiroso, decíamos el otro día, y Pedro I el gafe. Ahora amenaza, y es una ironía, que las ironías no se entienden bien en radio ni en televisión, amenaza con hacerse una foto con Zelensky. Lo que le faltaba a los pobres ucranianos, sin ánimo de ironizar, con una guerra terrible que lleva camino de 2 meses y en la que Rusia está masacrando a la población civil ucraniana, aunque hemos dicho en más ocasiones que, como en todas las guerras, triunfa la información, la desinformación, la propaganda, la contrapropaganda, y ni los buenos tampoco son tan buenos, ni los malos son tan malos. Pero a día de hoy es ya muy evidente quién está sufriendo, qué país ha sido invadido, si es que alguien lo dudaba todavía, y las terribles consecuencias que, como siempre, está sufriendo la población civil. Pedro I, el figurón, el rey del postureo, quiere ir a Ucrania, quiere hacerse una foto con Zelensky, a ver cómo se zafa el presidente ucraniano de tan incómoda compañía. Pedro I, que no desaprovecha oportunidad, después de que ya hayan pasado por allí el presidente de Estonia, el de la República Checa, el polaco, todos ellos a título personal, pero como es natural y preceptivo, con el permiso de la Unión Europea, ¿cómo iba a desaprovechar la oportunidad? Zelensky, que estuvo hace 15 días en el Parlamento, virtualmente en el Parlamento español, ante los diputados y senadores en el Congreso de los Diputados, explicando su posición y citando, desafortunada cita, por cierto, a 3 empresas españolas a las que acusó directamente de comerciar con Rusia. No tienes asuntos, siendo muy grave este de la guerra, Pedro, pero de verdad que ya están otros, no te preocupes, que ya lo van a resolver otros por ti, de los que ocuparte. Tragedias domésticas, no siendo la menor de ellas la económica, con una inflación en 2 dígitos, con millones de autónomos arruinados. Nuestra primera invitada de esta noche, en La Retaguardia, en Periodista Digital Televisión, es María Blanco, profesora de Economía. Se estrena con nosotros. María, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Encantada de estar con vosotros. Encantadísimo de tenerte y de charlar contigo y recordar otros tiempos en otros medios de comunicación, amigos y hermanos, donde hemos compartido tertulias y amistades comunes. María, hablábamos antes, mientras preparábamos este programa, hoy no hay una noticia sobresaliente, un headline, un titular económico para arrancar la conversación, pero como decíamos tú y yo hace un ratito, es que en realidad el problema es que hay absoluta inflación y absoluta saturación, o mejor dicho, de noticias económicas, me temo que desgraciadamente en los últimos días, en las últimas semanas, y más que va a haber. Podríamos casi arrancar esta charla acerca de la politización de la economía, me decías, o yo te voy a provocar un poco ya, nada más Me comenzar. parece bien, me parece muy bien. Economización de la política. No sé si se está inmiscuyendo la política en exceso en la economía o es la economía la que se está inmiscuyendo en la política, pero tenemos gravísimos problemas que además preocupan y mucho a la gente corriente, al común de los mortales, aunque no entiendan absolutamente nada de la ciencia económica, que es la inflación, algo que percibe todo el mundo, una presión fiscal absolutamente asfixiante, por lo menos para los que creemos que la presión fiscal tiene que ser la mínima imprescindible, una pandemia que ya nos ha dejado prácticamente atrás, afortunadamente, y tras la que pensábamos que se iban a despejar las incertidumbres, pero que, lejos de eso, nos ha traído más incertidumbres y, sobre todo, una inversión en la tendencia que llevamos en los últimos años. Hace unos meses la Reserva Federal ya comenzó a subir suavemente los tipos de interés en los próximos meses. Es lógico pensar que esta tendencia continúe, lenta pero sostenidamente, lo cual, pues a países como España, supongo que nos va a generar un problema de deuda de 1000 pares de diablos. ¿Y cómo vamos a enjaretar todo eso con un gobierno tan cortoplacista y que nos está conduciendo al despeñadero económico, María? El tema de los tipos de interés, todos sabíamos que antes o después iban a tener que empezar a subirlos. Es decir, llevamos años los economistas planteándonos, bueno, ¿cuándo va a ser? No va a ser ahora, va a ser después, lo van a subir un poquito. En Estados Unidos tienen la Reserva Federal para un solo país, que en realidad, tú sabes, es un país enorme que está compuesto de muchos estados muy heterogéneos. Pero en la Unión Europea es mucho más claro porque somos países soberanos bajo el mismo paraguas del Banco Central Europeo, que tiene que lidiar con los defectos o con los problemas y con las bondades de cada uno de los países. Entonces,
a unos países les conviene que el tipo de interés esté un poco más alto y a los países del sur, a los países que no hacemos nuestros deberes, nos conviene que estén más bajos, ¿no? Que estén los tipos de interés más bajos. Pero no es nuevo esto de, ay, no, es que como ahora hay inflación van a tener que subir tipos. No, es que los tipos estaban excesivamente bajos y cuando están tan bajos los tipos, la inversión no reacciona. Eso es una ley económica, ¿no? Es decir, si tú tienes los tipos altos y los bajas, pues sí, es un estímulo. Pero si están muy bajos, aunque los bajes más, ya la gente no reacciona, ¿no? Y luego, me hace mucha gracia una de las cosas que has dicho. Yo creo que hay un tema de cansancio. O sea, es muy cruel lo que voy a decir, ¿eh? Es muy cruel. Pero puede haber una situación de pobreza horrible o se deteriora nuestra economía o la inflación empieza a tener 2 dígitos, que era como cielos 2 dígitos. Bueno, dentro de un mes, con 2 dígitos, nos hemos acostumbrado. En el momento en que pasa X tiempo, nos hemos acostumbrado ya a la guerra de Ucrania. O sea, ya oyes a gente, y es comprensible porque es naturaleza humana, pero es igualmente cruel decir otra vez lo de Ucrania, otra vez la inflación, otra vez no sé qué. Sobre todo porque se nos ha cebado, y esto es cómo se inmiscuye la política en la economía, se nos ha cebado con la idea de, bueno, ya está, ya está. Ya van a llegar los fondos europeos y ya se va a solucionar todo. Ya llega la vacuna y entonces la pandemia va a dejar de afectar. Ya se van a abrir las puertas al comercio internacional y ya no va a haber más problemas con los contenedores. Y esta permanente cebo de la esperanza de los ciudadanos es lo que nos tiene locos. O sea, desde luego, si desde el principio nos hubieran dicho viene un proceso inflacionario que no sabemos cómo va a ser de apuntado o de plano, no sabemos exactamente cuándo va a durar, depende de muchos factores. Entonces, señores, vayan sabiéndolo, vayan mentalizándose. No, nos han dicho, en agosto nos dijeron, bueno, esto no es nada. En noviembre nos dijeron, en primavera. Pero claro, como van pasando cosas no, la culpa no es del gobierno, el gobierno no ha desinformado, es que ha habido una guerra en Ucrania, es que ahora Hong Kong y tal, ahora en China están en el COVID-0, es que ahora, yo qué sé, siempre estamos echando la culpa a quienes no somos nosotros. Entonces yo creo que hay un problema serio de confianza. El cómo se inmiscuye la economía en la política es vía votos. El presentar unos datos, o sea, lo que tiene la economía es que es cuantificable. Entonces tú puedes presentar unos datos de crecimiento económico, puedes presentarte como estoy entre los 10 primeros países de no sé qué, y la renta per cápita ha subido no sé cuánto, y eso vende. Eso es algo que vende, pero no es una apreciación, sino que eso proporciona votos. Proporciona votos, pero y también proporciona a los que somos estudiosos de este asunto la oportunidad de indignarnos y de cabrearnos por cómo juegan los políticos de uno y otro signo, ¿eh? Pero bueno, ahora tenemos el gobierno que tenemos, ¿qué le vamos a hacer? Desgraciadamente, ¿no? Y cómo juegan, digo, con el lenguaje. Nunca estamos en recesión, hay una desaceleración, hay un decrecimiento de la pérdida de empleos, siempre es ese lenguaje plastinoso, esa búsqueda del eufemismo para engañar a la gente y luego, pues no lo sé, a lo mejor le tenemos que dar la razón. Tengo un economista, que es mi hijo, que me dice, mira papá, desengáñate, en este país la gente solo sale a la calle de un 35% de paro para arriba. Digo, pues tiene narices, pues qué pena, ¿no? Y tampoco, y lo siento y tampoco mucho, en la crisis del 2008, cuando teníamos esos índices de paro tan altos, mis amigos de otros países me decían, pero ¿cómo es que no estáis tirando bombas en la calle? Con el cuchillo en la boca. Y yo le decía, porque hay economía sumergida y hay familias. Entonces los abuelitos acogen a los hijos, etcétera, ¿no? O sea, la seguridad social de la familia, como yo digo. Pero fíjate, déjame que te diga una cosa. Es cierto que el gobierno utiliza el lenguaje y manipula para engañarnos y, como te digo, para mantener las cosas calmas, etcétera. Pero por otro lado también están los del otro bando que están permanentemente intentando dar noticias súper escandalosas, en plan, hay una recesión fortísima. No, a lo mejor no es una recesión. Las cosas hay que ponerle el nombre justo a los fenómenos que están sucediendo. Entonces no hay que pasarse ni tampoco no llegar. O sea, no se puede manipular el lenguaje como hace el gobierno, que es clarísimo. Bueno, ya sabes que Isabel Díaz Ayuso no ha sido la lista más votada, al parecer no ha sido la lista más votada. Dice el presidente que hay que ser serios, ¿no? Y con ese argumento.
Pero por otro lado, tampoco hay que pasarse y decir arrepentíos que vamos a morir todos, ¿no? Pero sí hay que poner las cosas en su sitio. ¿Esta inflación qué pasa? Bueno, pues va a crecer. Aparentemente no se va a conseguir dominar el problema de la energía eléctrica, del transporte desde China, etcétera, etcétera, hasta medio y largo plazo. Entonces, que sepamos que esto no van a bajar los precios, por más que estén diciendo vamos a hacer un plan súper extraordinario, no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer. María, ¿cuánto va a durar este desabastecimiento? Llevo meses que quiero comprarme, lo vuelvo a enseñar, un teléfono móvil que tiene más años de los que quiero recordar y me dicen en casa, los que saben más que yo de esto, vuelvo a recurrir a mi hijo, el que cito con cierta profusión a veces, me dice, oye, espérate unos meses, papá. Digo, ¿por qué? Que ¿Es necesito siempre el otro mismo teléfono hijo? móvil, que este tiene ya 3 años. Dice, no, porque de 40 modelos hay 4. Digo, Claro. y así con todo. ¿Y esto hasta cuándo? ¿La culpa la Es tienen los el chinos, mismo, María? ¿Cómo le el explicamos esto mismo, a la gente en Román Paladino? es siempre el mismo hijo, ¿no? Siempre es el mismo hijo, Siempre el solamente mismo tengo hijo. uno. Bien. Ah, pues tu hijo tiene razón. Otra vez. O sea, otra vez tu hijo tiene razón. Sí, efectivamente. Hay ahora mismo, y esto es una de las cosas que he seguido mucho, entre otras cosas porque tengo amigos que se dedican a la importación y exportación Ujú. y es muy grave, ¿no? Y se ensucian mucho las noticias, entre otras Mm. cosas porque, porque hay intereses políticos por medio, pero ahora mismo el que China haga lockdowns y cierre las fronteras o no permita que salgan barcos, etcétera, etcétera, por la política de COVID cero, quiere decir que todo lo que nos suministraba China y que estábamos todos esperando que ya por fin se abrieran, además después en cuanto se abrió el comercio internacional hubo un desajuste en los contenedores, en el puerto de Los Ángeles, lo normal, es decir, es como cuando tú tienes una enfermedad, si estás una semana en cama, cuando te reincorporas no es, bueno, pues ya, no, no, tienes que ir poco a poco y se tiene que ir ajustando todo poco a poco, ¿no? Al principio te mareas al salir a la calle y vas poco a poco. Bueno, pues aquí la salida de la pandemia también tenía que ser poco a poco. ¿Qué sucede? Pues que hay varias olas que nos llegan a unos antes que a otros y ahora mismo China está cerrando. María, Conclusión económica o lección conclusión. económica. Sí. Eh, nos hemos dejado comer por los chinos, ¿eh? Es Bueno, decir, de repente nos hemos dado cuenta de que nuestro sistema de transportes está basado en el just in time, es decir, canales muy rápidos, muy resilientes en cuanto a que son rápidos en cuanto se pide y ya está, pero en el momento en que hay un problema serio, como no hemos invertido de verdad en un transporte sólido, etcétera, pues se nos ha venido abajo. Y lo segundo es que China ha comprado deuda, China ha comprado oro, China tiene tierras raras, China fabrica componentes y nosotros nos hemos dedicado a hacer cualquier otra cosa. No nos hemos preocupado de ser independientes, no solamente energéticamente, que no lo somos, obviamente, y lo hemos visto con Rusia, sino que hay determinados componentes muy importantes, componentes tecnológicos, que los hemos dejado en manos de los chinos. Tal vez por no dedicar inversión a eso y dedicar inversión a otras cosas que son más espuma, porque que venden más votos, ¿no? Pues cuestiones de género, de medio ambiente fake, de postureo, no medio ambiente de verdad, ¿no? Sino medio ambiente de postureo, porque si fuera medio ambiente de verdad tendríamos sí. nucleares, pero entonces De lo creo que yo que llamo eso es una el lobby reflexión. friki verde, el lobby friki ecologista, que nos impusieron esa moratoria nuclear de los 80, mientras los franceses se hinchaban a potenciar su energía nuclear a cascoporro, y ahora tienen 80 centrales nucleares, nosotros tenemos 4 que se caen a pedazos, y le compramos a precio de petróleo, nunca mejor dicho, la energía nuclear a los franceses. Sabes, me tiraría horas hablando contigo de economía y lo sabes porque de cada cosa que Pues cuando dices se quieras. me ocurren dos y charlaremos muchas más veces, pero te seguiría preguntando por los chinos, pero no quiero extenderme mucho más por ahí, seguiremos hablando de China, pero nos hemos vuelto a España, hemos vuelto a ese afán cortoplacista de nuestros políticos, de uno y de otro signo. Nos ocurre a los dos lo mismo, somos unos descreídos de la política, en el mejor y en el peor sentido de la palabra. ¿Cuándo de una maldita vez este país decidirá qué quiere ser de mayor? Es decir, ¿cuándo afrontaremos de una vez
la redefinición de nuestro modelo productivo. Se dice, sé que es un tópico, pero algo de realidad que tenemos. Sí. Estamos basados en el turismo de sol y playa, la industria automovilística, que siempre ha ido como un tiro y tal, una balanza comercial, siempre con la confianza de que fuera favorable, y poco más. Y tenemos una economía muy precaria desde ese punto de vista. Nuestra dependencia energética es brutal. Y sobre todo, y esto es una cosa que me irrita mucho, ¿no? Cuando digo, es que estamos ya en un 130, en un 140% de deuda, dice, oh, y en Italia está en un 170, digo, ya, pero ya nos gustaría a nosotros tener la cuarta parte de la mitad del tejido productivo, y sabemos de lo que hablamos, que tienen los italianos. ¿Cuándo va a haber un partido, un gobierno que afronte eso, María? Pues mira, yo es que creo que uno de los problemas que tenemos es que creemos que podemos planificar todo. Entonces, cada vez que se habla de hay que cambiar el modelo productivo, me echo a temblar, porque es como, ¿quién va a ser el listo? O sea, ¿quién va a ser el listo que va a dibujar y a diseñar un modelo productivo que sea el mejor, ¿no? Yo creo que el modelo productivo se cambia cuando se cambian las expectativas y los incentivos de los individuos. Y eso se hace cuando se quitan las cadenas, ¿no? Fuera cadenas. Y cuando se empieza a dejar que los individuos... y fuera... Claro, entonces, tú me preguntas, ¿cuándo vamos a conseguir tener un sistema político serio? Pues cuando nos demos cuenta que esta idea de ¿qué hay de lo mío? Bueno, pues de lo tuyo te ocupas tú. Porque el dinero de los españoles, que está en manos del Estado, está para otras cosas, no para lo tuyo. Entonces, cuando seamos un poco más responsables y por tanto más libres, pues entonces yo creo que es cuando lograremos cambiar un poco nuestra mentalidad política. Termino con esa pregunta, nuestra mentalidad política y como sociedad, porque al final los políticos son una proyección de la sociedad, no son unos tipos que caen de Marte. Esto es un cáncer socialdemócrata, y lo digo así, cáncer socialdemócrata, ¿o es una cierta herencia sociológica del franquismo, sin entrar en más honduras y sin valorar esa tendencia en función de la cual, y llevo 20 años peleándome también con esto, el 80%, y no exagero, de los españoles serían felices con que les dejen 20 euros en el bolsillo para café, para tabaco y para el periódico, y el resto del dinero se lo ventile el Estado a cambio de ese gran engaño del estado del bienestar, de una sanidad, de una educación, de no sé qué, sin darnos cuenta que pagamos por triplicado y hasta 4 veces por lo mismo, y encima por unos servicios públicos ineficientes o de nula calidad. ¿Cuándo vamos a cambiar la mentalidad? Probablemente cuando no nos quede más remedio, pero mientras estemos en esa rutina, creo que Dani Lacalle hablaba de la pobreza sostenida o algo así, utilizaba un término muy terrible, pero que lo describe muy bien. O sea, hay una miseria sostenida y aceptada de, bueno, yo voy a pagar una barbaridad de impuestos, voy a creerme que todo va a educación y a sanidad, porque en cuanto tú dices hay que bajar impuestos, te dicen sanidad y educación, vale. Vamos a ver de todo el presupuesto que va a sanidad y educación y que va al resto, ¿no? O sea, yo sí creo en un Estado subsidiario, si tiene que existir, si no hay más remedio, si me tengo que aguantar, vale, pero que sea un Estado subsidiario. Es decir, que esté ahí para donde no llega la iniciativa privada. Y te voy a decir una cosa, es que Franco era socialista, de derechas, como diría Hayek, con lo cual las dos cosas que has dicho son ciertas. Por un lado, el Estado del Bienestar en sí lo que permite es que lo que hace es generar un caldo de cultivo en el que florece esa mentalidad de vivir estatista. A costa de los demás, ¿no? Sí, habría que leer más a Ayn Rand cuando habla de no voy a vivir a costa de nadie ni voy a dejar que nadie viva a costa mío, ¿no? Bueno, pues esa mentalidad que parece muy generosa y muy altruista, pero en el fondo es egoísta y que está en contra de vive tú de lo tuyo y ya está. Pues es lo que el cáncer, el verdadero cáncer. Y estaba en Franco también, pero disfrazado de paternalismo. Sí, bueno, como cualquier régimen de carácter autoritario, ¿no? Insisto, sin entrar más honduras, porque a lo mejor hay gente que le puede, pero por favor, no se queden simplemente en la brocha gorda y vamos a hacer un análisis fino de lo que estamos diciendo. Es decir, que a lo mejor es bastante pernicioso el acostumbrarnos a que nos lo den todo hecho. Cierro con un dato, María, que me daba ayer Mario Garcés y que a mí me dejó absolutamente espantado. En los últimos 3 años se ha incrementado el gasto público en 60.000 millones de euros, la mayor parte de los cuales es gasto público ineficiente, como tú acabas de apuntar. Muy poco sanidad, muy poco educación, todo a una duplicidad, a un triple y hasta 4 escalones administrativos. Si tenemos en cuenta Bruselas,
chiringuitos, subvenciones, rollos de políticas de género, que no es un tópico, no es demagogia, es que si empezamos a sumar los chocolates del loro nos quedaríamos aterrados. Si la gente supiera realmente la máquina de producir dinero, que es un Estado, y en lo que se va el 90% de la pasta, quitando los estabilizadores automáticos, como dicen los economistas, pensiones, subsidio de desempleo y tal, que eso hay que pagarlo, la gente yo creo que sí estaría con el cuchillo por la calle. A ver si un día hablamos de deuda, por ejemplo, de qué es lo de reestructurar la deuda, pero yo se lo explico a mis alumnos y se les abren los ojos como diciendo, ¿en serio? ¿Se puede? Sí. María Blanco, ha sido un auténtico placer y me quedo con ganas de más, ya lo sabes. Pues ya sabes, cuando quieras. Hasta la próxima semana o hasta cuando tú quieras. Cuídate mucho y un fuerte abrazo, María. Un placer. Gracias, un abrazo, Eurico. Continuamos en la retaguardia después de una interesantísima charla económica con María Blanco. Nos encanta la gente que sabe de economía. María es una de nuestras más prestigiosas profesoras universitarias y además que lo sabe explicar muy bien, como lo hace María Blanco, como lo hace también Daniel Lacalle, al que tendremos en los próximos días también en la retaguardia. Y ahora vamos a cambiar radicalmente de asunto, de escenario informativo. Saludamos, como hacemos de vez en cuando, Rox Artiz. ¿Cómo estás? Buenas noches, Eurico. Un placer estar aquí, sobre todo porque por nuestra invitada de hoy, la ex embajadora de Polonia en España, Marzena Adamczyk. Bueno, no sé si lo he pronunciado bien, Adamczyk, creo. Bueno, ya nos lo dirá la embajadora. La verdad es que es muy querida en España, es también una prestigiosa hispanista. En este momento pues es profesora de la Universidad de Varsovia. Y bueno, pues si quieres que te haga una breve biografía, 20 también, pero mira, para que sepas que fue también embajadora de su país en Cuba durante los años 2007 y 2010, cónsul general en Barcelona del 2010 al 2013 y luego también pues ya embajadora de Polonia en España durante el 2016 hasta el 2021, hasta el año pasado que acabó pues su mandato y volvió a Polonia. Fantástico. Bueno, pues ya solo me queda saludar a nuestra invitada de excepción de esta noche. Embajadora, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Bienvenida a la retaguardia, periodista digital. Muy buenas noches. Buenísimas. Si puedo estar con España, aunque sea a través de un cable invisible, siempre serán muy buenas noches. Ese hilo de plata que decían los clásicos, que decían los poetas. Eso Embajadora, nos es muy grato el tenerla unos minutos en Periodista Digital. Lamentablemente tenemos que hablar, a ver si un día podemos hablar de asuntos más alegres, pero de ese conflicto, de esa guerra abierta entre Ucrania y Rusia, bueno, esa invasión de Rusia a un país soberano como es Ucrania, que ya dura casi 2 meses y que a ustedes, a los polacos, les toca muy de cerca porque tienen frontera y no pequeña con toda la zona en conflicto. ¿Cómo lo está viviendo usted? Que no es política, es diplomática. Yo siempre que tengo algún embajador, siempre que tenemos algún embajador, aclaro esto porque conceptualmente su margen de expresión es más limitado, como es natural. Pero cómo está viendo este conflicto, esta guerra, embajadora? Con muchísimo temor. Es lo primero. Con muchísima empatía, todos los polacos, hacia las víctimas de esta terrible guerra, que francamente dicho, ningún polaco hubiera podido imaginar después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, que lo vivimos muy de cerca, lo vivimos en nuestra propia piel, que algo semejante pudiera ocurrir ahora en nuestra Europa tan civilizada, en nuestra Europa tan moderna, en nuestra Europa con tantos objetivos muy ecologistas, muy puros, muy limpios, con tanta defensa de los derechos humanos, de repente te estalla en medio de esta Europa una guerra tan terrible, tan cruel y tan despiadada, tan horrorosa, que de verdad, cuando, por supuesto en Polonia, como estamos muy cerca, las noticias de Ucrania llenan prácticamente todos los telediarios. Todas las informaciones, los canales informativos relatan prácticamente hora tras hora lo que está pasando en Ucrania.
y nos presentan esas películas cortas, esas fotos que de verdad son tan espeluznantes, tan horrorosas, que te das cuenta de que ya tu imaginación ya está saturada. Es algo que de verdad nunca hubiéramos podido imaginar. Y además, no solo tan cerca, que también es importante, pero se trata de otra cosa, se trata precisamente de que ya nuestra generación ya creía imposible cualquier guerra abierta, aunque por supuesto los polacos sabíamos de la guerra que estaba en curso en Ucrania desde el año 2014 y lo veníamos repitiendo en todas las situaciones cuando se comentaba esa supuesta paz en Europa. A 700 kilómetros, a 800 kilómetros de la frontera oriental de la Unión Europea, durante 8 años estuvo desarrollando una guerra en la cual perdieron la vida, que se sepa, más o menos 15.000 ucranianos. Eso es muchísimo, muchísimo. Así que, por favor, tenemos que darnos cuenta de que en Europa se está desarrollando algo muy, muy, muy peligroso. Nadie es capaz de prever el curso de los acontecimientos. ¿Quiere usted decir que se puede extender el conflicto, embajadora? ¿Se sienten ustedes, se lo pregunto directamente, amenazados, los polacos? Mira, amenazados, lo que es amenazados, en este momento, diría yo, no tanto, porque vivimos el día a día. Pero lo que puede pasar dentro de una semana no lo sabe prever nadie. Estamos en una situación realmente complicadísima, todos los europeos. Por eso el mayor reto es ahora ayudar con eficacia y ayudar con ganas. Estoy orgullosísima de mi pueblo, de verdad estoy orgullosísima de mi pueblo. Solo a Varsovia han llegado en esos escasos días más de 300.000 ucranianos. Y no tenemos ningún centro de refugiados. Porque la gente, todos los varsovianos, y no solo los varsovianos, lógicamente, que entraron en Polonia más de 2.800.000 refugiados. Son palabras mayores ya, y en un espacio de tiempo tan breve. Pero los varsovianos, o sea, que puedo ver de cerca, han abierto sus casas a gente totalmente desconocida. Han abierto sus pisos. Hay personas que conviven con 2 o 3 familias a pesar de la escasez de la superficie. El espacio no importa en este caso. Los ucranianos tienen gratuito el transporte, la atención médica. O sea, tienen gratuito todo lo que podemos ofrecer. Ahora, por supuesto, también hay problemas. No nos engañemos. Porque de momento se han incorporado al sistema de educación polaco alrededor de 150.000 niños de Ucrania, pero en total son 700.000. Habrá que abrir grupos nuevos, buscarles profesoras, maestras, profesores, maestros, bueno, más mujeres porque los hombres están ahí en Ucrania luchando, arma en mano. Pero aquí se trata sobre todo de mujeres con niños. A ver cuántas maestras, cuántas profesoras hay para poder continuar esos niños su educación en su lengua materna. Es importantísimo que no pierdan el contacto con su cultura, que no pierdan el contacto con sus tradiciones, que puedan seguir viviendo en Polonia sintiéndose ucranianos. Así que son cosas tan importantes que de verdad, por supuesto, las dificultades llegarán, pero de momento los polacos no vemos las dificultades. Vemos solo esas personas que necesitan ayuda de manera desesperada y se la ofrecemos. Está claro las dificultades que son de doble índole, como usted apunta. Por un lado, las obvias de carácter material, acoger
casi, 2.800.000 personas en un tiempo tan pequeño es una barbaridad para un sistema sanitario y para los recursos de cualquier país, incluso que sea un país absolutamente desarrollado como Polonia y con recursos. Pero luego hay otra dificultad que es por la que yo le quiero preguntar. Existe una barrera cultural, lógica, también idiomática. Hablaba usted de incorporar 150.000 niños al sistema educativo polaco y esto lo están ustedes resolviendo en un tiempo récord, además. Sí, o sea, hay que hacerlo porque estos niños, precisamente por lo traumáticos que han sido los últimos días de su vida, ¿verdad? Es importante escolarizarlos para que puedan jugar con otros niños, para que no se cierren en su círculo familiar pequeñito, su madre y sus hermanos, sino que salgan a la calle, que también se diviertan, también se rían, ¿verdad? Pero, por supuesto, en cuanto al idioma, los niños pequeños son como esponjas. Sí. Absorben un idioma nuevo en un pispás. Y encima, siendo el polaco y el ucraniano idiomas hermanos del mismo grupo eslavo, pues no hay muchas dificultades y además, dependiendo de la zona del origen de los niños, pero muchos de ellos ya hablan polaco porque sus padres también hablan polaco. Existía cierta tradición en la Ucrania occidental precisamente de hablar o tener algunas nociones de polaco. Esto, yo le veo menos dificultades a este problema que al problema de la incorporación de los niños en el sentido del espacio. Porque los colegios son como son, ¿verdad? Y si tienes, de repente, te llegan 700.000 alumnos de escuelas de todo tipo, pues los edificios no suelen crecer, las aulas no suelen aumentar, ¿verdad? Y los recursos, el empleo también, ¿no? Aunque sean madres con niños, embajadora, porque los hombres efectivamente están todos luchando. Pero bueno, a lo mejor algún procedimiento habrá también para que las que puedan también se puedan ganar la vida, porque a lo mejor hay muchas de estas familias que, en función de lo que dure esta guerra, pueden plantearse un establecimiento permanente en Polonia o por lo menos durante un tiempo prolongado. Por supuesto, pero Polonia está desde un punto de vista en una situación de verdad privilegiada. Tenemos muy poco desempleo. Es verdad. Por lo tanto, el trabajo espera. Claro, hay problemas precisamente de idioma, porque, por supuesto, un médico, una señora, una enfermera, tienen que aprender la jerga profesional, ¿verdad? El lenguaje de su profesión. Por lo tanto, habrá dificultades, pero las vamos a resolver. Última pregunta, embajadora, que no le quiero robar más minutos y le vuelvo a agradecer de verdad su cortesía con Periodista Digital y con La Retaguardia. Es una pregunta muy difícil, claro, y sigo insistiendo que es usted diplomática y no política, pero ¿qué solución? No sé si quiere dejarme un último mensaje optimista o realista, no me gusta emplear la palabra pesimista. ¿Qué solución puede tener esto a corto plazo? ¿O la guerra, no me gusta el término conflicto, no me gusta nada, la guerra puede prolongarse en el tiempo mucho más de lo que desearíamos? No se lo sé decir, de verdad. Y no es por evitar hablar de cosas difíciles, para nada. Es que hace 2 meses escasos nadie creía en que iba a estallar una guerra, ¿verdad? Nadie, ninguno de nosotros. O sea, todos pensábamos que de alguna manera se podría evitar. Entonces, yo siempre he creído en la diplomacia. Ahora no sé si es suficiente, si va a ser suficiente. Es que para bailar un tango se necesitan 2, ¿verdad? Así que no sé cuáles son las posibilidades que nos quedan. Lo ideal sería que las 2 partes pudieran sentarse en una misma mesa, pero con garantías de que lo pactado se implantaría, ¿verdad?
se llevaría a la práctica. Está claro. Esto no lo garantiza nadie. No, y Así esto que ya... no quiero ser optimista, pero tampoco hay motivos para ser muy optimista. No, es cierto. Y esto ya lo digo yo porque ya no le esfuerzo más, insisto y lo digo por última vez, es usted sobre todo diplomática y tiene su ámbito de expresión, digamos, más constreñido. A mí me recuerda mucho a Múnich 1939, cuando engañan a Chamberlain al primer... Hemos visto el otro día en una de estas plataformas una película extraordinaria que recomiendo en vísperas de una guerra. Véanla, por favor, si quieren saber de verdad de lo que va este cuento, cómo a un impresionante Jeremy Irons, que encarna al primer ministro británico, a Chamberlain, le engañan, le llevan a Múnich, le garantizan, bueno, pues igual que Putin le garantizó a Emmanuel Macron hace poco más de 2 meses que no iba a pasar nada y estamos donde estamos. Es una valoración mía personal. Ojalá no se repita. Muy acertada. No se repita. Ojalá. Ojalá, pero desde luego no depende de nosotros. Aunque sí todos deberíamos ayudar. Y quizá en eso está la clave. Está claro. Ayudar. Marcena Adamczyk, ex embajadora de Polonia en España, ha sido de verdad un auténtico placer el charlar con usted. No, perdón. El placer ha sido mío. La mujer polaca siempre tiene la última palabra. Oiga, la mujer polaca y la mujer en todo el mundo. Y la última palabra, hay un mal chiste español que es en casa yo siempre, los hombres, para salvaguardar este concepto tan antiguo de la hombría, siempre decíamos, en casa siempre yo tengo la última palabra que es sí, cariño. Pues la mujer polaca y la mujer en todo el mundo siempre tiene la última palabra. Embajadora, de verdad, ha sido un auténtico placer. Volveremos a tener oportunidad y espero que con argumentos más alegres de charlar. Cuídese mucho. Un abrazo. Igualmente. De verdad, besitos a placer. Todos. Gracias. Gracias, Roxa, por habernos procurado una invitada de lujo. Que es maravillosa, ¿verdad? La ex embajadora polaca. Es maravillosa. Cada día me gusta más, cada día me da más pereza la política. Siempre da titulares, ¿sabes? O sea que si la tuvieras aquí en el estudio tendrías un montón de titulares. Sobre todo porque es un encanto de persona, de mujer. Cada día, y lo digo mucho aquí, Roxa, y tú además lo sabes. Una experta hispanista, ¿eh? O sea que sabe mucho más que muchos de nosotros de la historia de nuestro país. Eso es fácil. Y canta, aunque no ha querido cantarnos, canta genial lo de Asturias Patria Querida. No la he querido meter en un lío, pero canta muy bien el Asturias Patria Querida. Para mí es un gusto, lo sabe Roxa y lo sabéis todos vosotros también. Cada día me da más pereza la política y los políticos, aunque algunos son buenos amigos, y cada día me apasiona más el mundo diplomático, sobre todo por esto que se ha perdido tanto, Roxa, la cortesía, la educación, la suavidad en las formas, la clase, el toque de elegancia. Ojalá tuviéramos la cuarta parte de la mitad de políticos con la categoría humana como esta diplomática polaca que acabamos de ver. Las cosas como son. Sí, desde Polonia, ¿eh? Desde Polonia, desde Varsovia, ¿no? Desde Varsovia, que lleva clases en la Universidad de Varsovia en este momento. Fantástico, muchas gracias, Roxa. Pues nada, ha sido un placer volver a tu estudio de periodista digital. Hasta la próxima semana, que tenemos varios diplomáticos, varios embajadores en activo y ex embajadores en cartera, ya os lo iremos contando. Gracias por habernos acompañado en La Retaguardia una noche más, mañana más, cuidaos.